En esta mañana quiero compartir una porción de la palabra que tiene que ver con lo que hablaba parte el hermano David Florenciani, la fe. Y quiero que nos vayamos a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 5, del 25 al 34. Si es que tienen, los que tienen pueden decir amén. Padre, te entregamos este tiempo, la exposición de tu palabra. Sabemos que tu palabra dice que nunca vuelve vacía y confiamos que la palabra que hoy sale de tu boca hablarás a tu iglesia y producirá el fruto que tú esperas que produzca. Amado Dios, te damos gracias porque en esta mañana nos sentimos encontrados por ti y pedimos que esta palabra, Señor, sea una palabra que trascienda nuestra mente, trascienda nuestro corazón, que esta palabra quiebre toda estratagema, toda fortaleza mental y espiritual que el enemigo ha levantado en nosotros para que no podamos comprender y entender que es tu palabra. Amado Dios, tu palabra es viva y eficaz, penetra el alma, las coyunturas, hasta llegar al tuétano, amado Dios. Y en esta mañana esa palabra permitimos que nos ministre. Amén. Leemos. Dice, pero una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. En la versión original no dice manto, dice talit. Y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Decí conmigo, libre del azote, sano del azote. Hoy seré libre de todo azote, en el nombre de Jesús. Uno de los principales propósitos que Dios tuvo y sigue teniendo con el hombre, con la mujer, con la humanidad entera, al habernos dado su palabra, al habernos entregado esa palabra y habernos revelado lo que en ella está escrito, es que Él pudiera darse a conocer quién es Él, cómo es Él, qué es Él, qué posee Él, qué hace Él y cómo actúa Él. Y Dios pretende revelarnos con todo esto, ¿qué cosa? Que vos y yo en esta mañana sepamos que Él tiene un plan. Decirle a la persona que está a tu lado, hay un plan para tu vida. Por si no sabías, hay un plan para tu vida. Este plan no es de ninguna iglesia, este plan es el plan del Dios vivo. Dios desea revelarnos todo esto para que vos y yo conozcamos cuál es su plan, cuál es su diseño original, cuál es el diseño original que tuvo con nosotros, para así lograr ¿qué cosa? Primero, que yo pueda acercarme a Él.
Dios nos dio su palabra y nos reveló su propósito. ¿Para qué? Para que yo pueda acercarme a Él. Dice la palabra de Dios: acercaos confiadamente, dice, al trono de la gracia. Primeramente, Dios quiere que yo me acerque a Él. Cuando yo me acerco a Él, Dios quiere, en segundo punto, que yo acceda a Él. ¿Qué significa acceder a Dios? Comprobarlo, experimentarlo, ver que Él es real. Tercer lugar, cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo accedí a Dios no le basta eso. Ahora Dios quiere que yo habite con Él. Dios quiere que yo habite con Él. Y cuando yo he aprendido a habitar con Dios, ahora Dios dice: no quiero que esto tenga final. Yo quiero que vos permanezcas en mí. Dios desea que vos permanezcas en Él. Es por eso que el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pareciera ser que nosotros tenemos que dar el primer paso, pero la buena noticia es que Jesús ya dio el primer paso. Él se acercó a nosotros y ahora nosotros debemos acercarnos a Él para que nosotros tengamos la percepción de que nosotros somos hallados por Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a este plan de Dios? ¿Cómo yo puedo ejecutar y activar este plan maravilloso que Dios tiene para mi vida? ¿En qué consiste este plan y este diseño? Y esto consiste en que vos sepas que el único Dios verdadero, el creador de toda la expansión del universo y todo lo que hay en el universo, por amor a ti, ha enviado a una persona en tu rescate. ¿Para qué? Primeramente, darte salvación. Segundo, sanarte. Tercero, restaurarte. Y cuarto, hacer que formes parte del reino para el cual originalmente fuiste creado. ¿Por qué Dios te quiere dar, en primer lugar, salvación? Porque Dios quiere librarte de una condenación eterna y de una muerte eterna separada de Él. Y Dios quiere entregarte un programa de vida eterna que existe después de la muerte primera. Nosotros no podemos dimensionar, porque muchas veces nuestra fantasía espiritual nos llega a creer que cuando nosotros morimos, nos convertimos en pequeños angelitos con arpa y estábamos toda la eternidad cantando. Ese no es el plan de Dios. La Biblia nos promete un cielo nuevo, una tierra nueva, y así como hubo un programa que se desarrolló después de la caída de Adán y Eva, así hay todo un programa por una eternidad, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en una creación nueva, donde no tiene fin, que Dios te está otorgando. Dios quiere darte salvación, como primer punto. Como segundo punto, Dios quiere darte sanidad. El vivir una vida separada de Dios, o el haber vivido una vida separada de Dios, produce heridas profundas y vacíos profundos al alma. El vivir una vida separada de Dios produce enfermedades espirituales, almáticas y enfermedades físicas. Y Dios quiere sanar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, porque la sanidad de Dios es integral. En tercer punto, Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar tu vida. Después de sanarte, Dios desea restaurarte. ¿Qué es la restauración? Decí conmigo: la restauración es el restablecimiento al modo de fábrica. Restauración es restablecimiento a modo de fábrica. ¿A cuánto le ha pasado que su celular se llenó de virus? Bajaron app que no son autorizadas por Google Store, por el Play Store, y se quedó congelado tu teléfono, no se va atrás ni adelante, y ni siquiera puede quitarle su batería para resetear. Este teléfono tiene una salida de salvación. ¿Cuál es? Siempre nos vamos a restablecer a modo de fábrica. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tu vida sin Él se llenó de virus. Está funcionando mal tu mente, está funcionando mal tus emociones, es como una persona que creó una computadora que tiene la capacidad de hacer billones de cosas, pero esa computadora vos te fuiste y pusiste en tu casa, le pusiste un mantelito y usaste como florero. No es tu diseño. Dios creó en vos una supercomputadora, pero tenés virus y tu computadora no te sirve. Entonces Dios quiere restablecer tu vida al modo de fábrica original como Él te diseñó, para que funciones correctamente.
Y por cuarto, como dije, Dios quiere que vos formes parte del reino para el cual vos fuiste creado. El infierno no fue creado para vos. El infierno fue creado exclusivamente para Satanás y sus demonios. Lamentablemente, las personas que se hallen en el tiempo de vida y de gracia que Dios les dé, que rechacen este maravilloso plan de salvación, van a ir a una eternidad en este lugar de tormento. La Biblia así lo declara. Sin embargo, el propósito de tu creación obedece a que vos formes parte del reino de Dios. Y este reino de Dios es el evangelio, o es lo que predicaba Juan el Bautista en el desierto. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este evangelio del reino de los cielos que predicaba Juan el Bautista tenía 3 puntos principales. El primer punto era el arrepentimiento de pecados como primera medida para poder acceder al plan que Dios tiene para tu vida. Vos necesitas en esta mañana arrepentirte de cada uno de los pecados que te separan de Dios y que desagradan a Dios. Esa es la primera medida para la salvación, arrepentirte de tu pecado. El segundo punto que predicaba Juan el Bautista dentro del mensaje del reino era el bautismo en las aguas como una señal pública que testificaba el arrepentimiento que vos sentías en tu vida, y también ese bautismo representaba públicamente la purificación y el perdón que Dios te había dado. Y tercer punto, el mensaje de Juan el Bautista, en el mensaje del reino de los cielos, él predicaba la llegada del Mesías a Israel en aquel tiempo, que para nosotros el Mesías ya está en esta tierra y ya habitó y habita en nosotros y con nosotros, amén. Alguien me podría decir, se han preguntado, porque yo soy medio preguntón con el Señor muchas veces, alguien me podría decir por qué Juan el Bautista predicaba en el desierto y no predicaba en la ciudad. Yo me hago ese tipo de preguntas a veces, porque la lógica es pensar que la multitud de las personas están en la ciudad, no están en el desierto. Pero ¿por qué él predicaba en el desierto? Y Juan el Bautista predicaba en el desierto porque fue el desierto el lugar donde Dios trató con el pueblo de Israel. Ese es el propósito que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Él estaba dando un mensaje al pueblo de Dios diciendo: hey, aquí en el desierto Dios trató con nosotros. Aquí en el desierto Él nos habló de un nuevo reino al cual podíamos pertenecer. Aquí en el desierto nosotros recibimos la herencia de una tierra prometida. Y déjame decirte en esta mañana que es el desierto el lugar donde a Dios más le encanta tratar con sus hijos. ¿Por qué? Porque si vos estás en la ciudad, tenés para mirar esa publicidad, tenés para mirar eso, aquello, sos distraído. Sin embargo, cuando Dios te llevó al desierto, te quitó todo. Al único que puedes mirarle es a Dios. Y el lugar donde Dios trata, el aula, el salón de clase de Dios es en el desierto. Entonces, si tu vida en esta mañana se encuentra en un desierto, cada uno podemos tener desiertos bastante dolorosos y difíciles, pero en el desierto en el cual vos estás esta mañana, con seguridad quiero decirte que a ese desierto te trajo Dios para tratar contigo. Y esta mañana el mensaje del reino de los cielos se te está entregando, el mensaje de una tierra prometida que Dios quiere cumplir para cada área de tu vida, se te está entregando en este desierto en el que estás. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Y todas estas cosas, esta mujer judía, que es nuestro mensaje central, como buena judía, ella sabía todas estas cosas, que iba a aparecer un Mesías. Ahora vamos a introducirnos un poco en la vida de esta mujer que nos dejó una enseñanza para toda la eternidad. ¿Qué es lo que principalmente nos enseñó ella? Digan conmigo, una gran lección de fe. La fe que desafía todas las cosas humanas. La fe que desafía todas las leyes naturales y humanas. La fe es la moneda de Dios que todo lo compra. Y quiero que presten atención, porque quiero ser bien literal en decir esto. La fe es el único elemento. No existe absolutamente nada aparte de la fe. La fe es el único elemento que te permite
acceder a Dios, acceder a las promesas de Dios, acceder a la sanidad de Dios, acceder a los milagros de Dios. La fe es el único elemento que te permite hacer eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué solamente la fe? Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos da una respuesta. Y yo quiero que usted diga conmigo, porque sin fe, diga fuerte, porque sin fe es imposible. Decí conmigo, es imposible. Yo quiero que usted le dé la magnitud que se merece esa palabra. La palabra imposible significa imposible en su totalidad. No hay nada que se pueda hacer aparte. La fe es el único elemento que te puede hacer acceder a Dios. Porque sin fe, dice, es imposible. No vayas a buscar más una forma de que seas hallado por Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solamente es imposible agradar a Dios, sino que es imposible tocar a Dios. En otras palabras, Dios no permite que nadie se acerque a Él sin fe. Para muchos puede sonar duro, porque muchas personas están gastando sus vidas enteras, científicos gastando sus vidas enteras en poder comprobar si existe Dios o no existe Dios. Pero a Dios no le vas a poder encontrar a través de la ciencia. Esa es la mala noticia para los que quieren encontrarle a Dios de una forma científica. La única forma en que vos le vas a poder acceder y conocer a Dios es a través de la fe. Y escuche esto que le voy a decir. La mano de Dios deja de moverse en un lugar cuando no hay fe. Vuelvo a decir, la mano de Dios deja de moverse cuando no hay fe. Como dije al principio de la administración en la alabanza, le dimos gracias a Dios y comenzamos a cantar que Dios ha sido bueno, porque la Biblia registra que todo lugar donde pisó las plantas de los pies de Jesús, en todos los lugares donde Jesús visitó mientras estuvo en la tierra, Él realizó extraordinarios y grandes y milagrosos, valga la redundancia, milagros. Menos en un lugar. Por si usted no sabía, la Biblia también registra que en un solo lugar que Él visitó, Dios no registró ni hizo ningún milagro. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuál fue esta ciudad? A mí me llamó la atención. Increíble, su ciudad natal. La Biblia dice que Jesús no hizo ni medio ni un cuarto de milagro en ese lugar. En todos los lugares donde fue lo hizo, pero en su ciudad natal no lo hizo. Y escuche bien, porque aquí hay un mensaje que Dios te quiere dar. ¿Por qué no lo hizo en esa ciudad? Porque en ese lugar estaban sus vecinos que crecieron con Él. En ese lugar estaban sus parientes. En ese lugar estaban su comunidad, que sabía que su papá tenía una carpintería. Y cuando escucharon que el rumor de que Jesús, Yeshua, su nombre original en el hebreo, Yeshua, se enteraron que Él era el Mesías y que se estaba difundiendo ese dicho, dijeron, ¿qué? Jesús. Pero si nosotros crecimos con Él, nosotros jugábamos con Él en la arena. Su pariente decía, nuestro sobrino es el Mesías. Se mataban de la risa. Su vecino decía, pero él y su papá vienen a hacer trabajo de carpintería en la casa. ¿Cómo va a ser el Mesías? Es una locura, decía. Y otro decía, algo bueno puede salir de Nazaret. Y la Biblia dice que Dios no hizo ni un solo milagro ahí. ¿Saben por qué? Porque las personas de ese lugar, no quiero dejar pasar esto, aún Juan el Bautista, que era primo de Jesús, tuvo dudas de que Jesús era el Mesías. Por eso es que Jesús le envía a sus discípulos y le dice, nos envía a Juan, tu primo, para preguntarte si vos sos el Mesías que había de venir. Juan el Bautista no tenía claro tampoco. Y Dios no hizo ningún milagro en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque la gente de su comunidad, sus familiares, sus amigos, le humanizaron a Jesús. Cuando vos le humanizás a Jesús, cuando para vos Jesús
es lo que te dice tu mente y lo que te dice el mundo que es Jesús. Y Jesús no tiene la revelancia de lo que Él dice, que es en su palabra. Él es Dios encarnado entre nosotros. Déjame decirte que la mano de Dios no se va a mover en ese lugar y no vas a poder ver ni un cuarto de milagro. Pregúntate en esta mañana, ¿qué tanto le tenés humanizado a Jesús en tu vida? Y tal vez eso sea una respuesta a por qué nunca viste la mano de Dios de una forma activa. Porque el único elemento, vuelvo a decir, que te permite acceder a Dios, tocar a Dios, recibir su poder, es la fe. No hay otro elemento. Bueno, gloria a Dios. Aquí mi tablet se reveló. Aleluya. Yo me voy por las ramas, perdónenme. Estamos hablando de la fe. Y no quiero dejar pasar algo muy importante que la Biblia dice con respecto a la fe. La Biblia dice que el mundo entero en el que estamos, eso significa la totalidad del sistema de este mundo, dice, está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? El maligno es Satanás. Y el mundo bajo el control, bajo la autoridad del maligno, este mundo fue diseñado en todas sus formas y todas sus ramificaciones para conseguir una cosa en la vida del ser humano. ¿Qué cosa? Que vos y yo nos independicemos de la fe. Que vos y yo no necesitemos fe para vivir. ¿Se entiende? El maligno, porque dice la Biblia, el mundo, el sistema de este mundo está bajo el maligno, dice. Eso significa que este mundo fue diseñado en todas sus formas y ramificaciones. ¿Para qué? Para que vos y yo nos independicemos de la fe, para que vos y yo no sea necesario tener fe en Dios. Les voy a dar un ejemplo. Todas las películas que tenemos en todas las plataformas en este 2024, Max Prime, Netflix, todo. Las telenovelas, ¿cuántas hermanas ven? No le voy a preguntar eso. Las telenovelas, las músicas seculares, las noticias del mundo, de las cadenas de este mundo, lo que dice la ciencia, lo que dice la filosofía, lo que dice la psicología convencional, todo está diseñado en base a que vos abandones la fe y camines en este mundo sin la necesidad de tener fe. Porque